Listo, ya empezamos a grabar. Como yo le dije, vamos a hablar sobre los gérmenes, la arma mortal, que es el título de la clase. Ya habíamos hablado anterior de las enfermedades que habían traído ellos, como les estaba diciendo antes de grabar. En ese tiempo no había médicos, no había una farmacia. En nuestro continente, que los que predominaban eran los indígenas, ellos tenían, eran los que curaban, los que realizaban esa actividad como médicos eran los sacerdotes o los chamanes, que ellos curaban con plantas, algunos curaban según ellos con poderes divinos. eh, Llegaron, como es extraordinariamente, en esa época llegaron pues a utilizar hasta cirugías, que era que donde perforaban cráneos y para adormecer a las personas pues le daban coca, ¿no? Para que fuera como algo para poder dormir y hacer ese trabajo. Algo claro que tenían estos indígenas, que las enfermedades, cuando una persona se enfermaba, siempre lo veían como que era un castigo por las faltas o por cosas que tú habías hecho. De esa forma siempre lo veían. Pero ¿qué sucede? Ellos estaban enseñados a curarse, ¿no? Por medio de plantas, hacían pomadas, hacían pócimas donde ellos ya sabían, ¿no? Qué plantas curaban y cuáles no. Hasta ahora, gracias a esos indígenas, se siguen utilizando plantas, ¿no? Como la uña de gato, la misma hoja de la coca. También tenemos la quinoa, que sabemos, ¿no? Lo que conlleva cuando usted la utiliza o la consume. Y fueron estas personas que ya descubrieron para qué servían. Pero ¿qué pasa? Ellos ya estaban enseñados a los males de ellos. Cuando se enfermaban, siempre quedaba el enfermo con el chamán. Y allí ellos curaban de acuerdo a los rituales que ellos hacían. Siempre para curar, ¿no? Porque siempre decían que eso era como un castigo, la enfermedad que ellos les daban por algo malo que habían hecho. Lo hacían por medio de oraciones, por medio de canciones, por medio de ofrendas o de sacrificios que le daban a los dioses y que ellos según pues a cambio los dioses le daban la salud al enfermo. Así era el manejo de los indígenas al momento que se enfermaban. Pero para ellos era algo ya muy común. Pero ¿qué pasa cuando llegan los europeos a las tierras americanas? Cambia totalmente la película. Fue una cosa totalmente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. Antes de la llegada del primer español a las tierras, ¿no? De los incas, una enfermedad totalmente desconocida ya había matado a miles, a muchos miembros de la ciudad de Quito. ¿Cuál había sido esta enfermedad desconocida? La viruela. Viruela es con V, ¿no? Es una enfermedad que nosotros conocemos. Que ahora la diferencia es que hay vacunas, ¿no? Todo ha cambiado, que es lo diferente. En ese tiempo no, era una enfermedad desconocida, como no había cómo curarla, entonces la gente moría. Esa enfermedad de la viruela ya había matado a muchas personas de la ciudad de Quito. Y eso fue antes de que llegara el primer español a las tierras, ¿no? De los incas o bueno, de los indígenas. Esas muertes que provocaron la viruela, ¿no? Hicieron que se provocaran más luchas, porque en medio de esa enfermedad murió el Inca Huayna Cápac, que ustedes saben pues que eran los que estaban dentro del trono, porque así era en ese tiempo. La viruela le cayó a Huayna Cápac y lo mató. Entonces, todas esas muertes de las otras personas y de Huayna Cápac lo que provocó fue una lucha por el trono, una guerra sangrienta, que lo que dejó fue más muertos, más indígenas divididos, porque era la lucha por conseguir el trono, ¿no? De no haber sido por la viruela,
los españoles, al momento que ellos llegaron, hubiesen tenido un imperio unido, pero por eso se les hizo fácil a los españoles hacer y deshacer con los indígenas, porque la viruela, que había matado un montón de gente, había matado al principal inca, Huayna Cápac, lo que produjo fue una guerra, división entre esa gente. Por eso pues no había unión. Cuando llegan los españoles, ese imperio era totalmente débil y a ellos se les hizo súper fácil doblegarlos y hacer con ellos lo que se les diera la gana. Pero ¿qué pasó con la viruela? La viruela se propagó, fue una epidemia que se propagó vía terrestre entre los indígenas. Luego aparecieron otras enfermedades, como el sarampión, la gripe, la tifoidea, la peste bubónica. La peste bubónica, bubónica, las dos son con B grande. Bubónica. Tenemos allí esas enfermedades aparte de la viruela que ya había matado pues a un montón. ¿Qué pasó? Estas enfermedades hicieron fue estragos totalmente en América. ¿Por qué? Porque ya los europeos ya las habían tenido y ellos ya habían creado inmunidad totalmente frente a estas enfermedades. Y como llegó a las tierras americanas fue algo totalmente terrible. Cuando nosotros estamos hablando de la peste bubónica, ¿no? Esto es como a través de una producida por la mordedura de una pulga infectada, ¿ya? Y es una infección que se provoca. Como les estaba diciendo, por eso mató a millones de indígenas, porque los españoles, ellos ya habían tenido esas enfermedades y ellos ya habían producido inmunidad a esos gérmenes. Estas enfermedades que yo acabo de hablar eran transmitidas al hombre por el ganado, por las aves de corral y por las ratas. Sabemos pues, si hablamos, ¿no? Lógicamente, nos ponemos a analizar y a comprender lo que hemos hablado, está claro, porque ellos andaban en barcos. Y si nos ponemos a recordar nomás del viaje de Colón, cuántos años pasaban viajando. Y los animales que se reproducen en esos lugares, ¿no? En esos barcos, en esas grandes embarcaciones por la comida enlatada, por la misma gente que no se baña, eh, es eso, ¿no? Y por eso que si nosotros nos ponemos a analizar, es en serio, todas esas enfermedades eran transmitidas por los animales, una por el ganado, otra por las aves de corral y otra por las ratas. Según los historiadores, nos indican que a América llegaron las ratas por los europeos, porque ellos las traían en esos barcos. En otros países también ya habían desarrollado anticuerpos frente a estas enfermedades que yo les había hablado. Ya habían convivido ya durante mucho tiempo, pero para América era algo nuevo. Es como ahorita el coronavirus, lo mismo, ¿no? Es algo nuevo, totalmente desconocido. Y ahí pues una enfermedad nueva hace y deshace con las personas. Todas estas epidemias que se vivieron en ese tiempo jugaron un papel totalmente decisivo en la conquista. ¿Por qué estas epidemias jugaron un papel decisivo en las conquistas? Porque en toda América, en nuestro continente americano, las enfermedades introducidas por los europeos, ¿no?
se fueron propagando de una tribu a otra. Y lo que causó fue más o menos la cantidad por porcentaje de un 95% de la población indígena que murió por esas epidemias. Y como hubo epidemia, pues usted sabe que hay menos población, hay más división de tribus, hay como que existe más vulnerabilidad en las personas y por eso porque las epidemias fue un papel decisivo en la conquista. Fuimos como una presa fácil para los europeos. Ellos ya estaban fuertes, estaban poderosos, ellos ya no se enfermaban y si se enfermaban pues era algo que se curaban pues también con la medicina de ellos. Pero para los indígenas no fue de esa forma, ¿no? Hasta ahí vamos a grabar la clase.